mujeres supervivientes de violencia de género tienen multitud de secuelas. Son sucesos traumáticos muy gordos los que sufren y evidentemente provoca consecuencias en su salud. Dentro de esas consecuencias, todas las secuelas relacionadas con la salud física y la salud mental incluso están estudiadas. Siempre es interesante seguir estudiándolas porque hay campos y hay lagunas, pero están estudiadas. Sin embargo, las personas que venimos trabajando con mujeres supervivientes, nos damos cuenta o recogemos también demandas subjetivas, en un principio, antes de estudiarlas eran subjetivas, ahora ya no, sobre problemas de memoria, problemas de atención, que antes no tenían, antes de sufrir la violencia no tenían. Entonces esto fue, este trabajo directo con las mujeres fue lo que nos hizo pensar en que teníamos que empezar a estudiar estas secuelas. Y comenzamos estudiando las secuelas neuropsicológicas. Hicimos unos estudios que pudimos comprobar que las mujeres supervivientes de violencia de género tienen secuelas relacionadas con su memoria, con su atención, incluso con su toma de decisiones. Es decir, existe una alteración en estos campos neuropsicológicos que no estaba antes de haber sufrido violencia. Claro, esto le puede repercutir directamente en distintos aspectos de su vida. Y nosotros el siguiente paso que queríamos comprobar o valorar es qué ocurría con las secuelas cerebrales, porque tenemos que darnos cuenta que la mujer superviviente de violencia de género ha sufrido distintas situaciones que le pueden llevar a ser candidata de tener secuelas. Esas situaciones, por un lado, vienen por el estrés mantenido en el tiempo. Son situaciones de estrés que a veces se mantienen durante años. El estrés está muy comprobado que repercute en el cerebro generando cortisol. El cortisol es un neurotóxico para el cerebro. También está el estrés postraumático, es un trastorno que se ha estudiado muchísimo con muchísimas poblaciones. También se ha empezado a estudiar con mujeres supervivientes de violencia de género. Y también se conoce que las víctimas de estrés postraumático tienen un referente, una secuela, una consecuencia en su cerebro. Pero además, las mujeres supervivientes de violencia tienen también mayores situaciones como traumatismos en la cabeza, intentos de estrangulamiento, y esto no ha sido estudiado. Entonces, intentamos ver qué ocurría en el cerebro de las mujeres que habían sufrido violencia y intentamos también dar un paso más a lo que se conocía, que era muy poquito, y en lugar de estudiar zonas concretas, como habían hecho otros estudios, intentamos estudiar el cerebro en su totalidad y analizamos unas 160 zonas, áreas del cerebro. Y de ellas, 29 partes del cerebro se mostraron diferencias con las mujeres que no habían sufrido violencia. Pero estas alteraciones se veían tanto en el área como en el volumen, como el grosor cortical. Incluso hay zonas, no voy a detallar las zonas, pero por ejemplo el sistema límbico está afectado en muchas supervivientes de violencia de género y se ha relacionado directamente con la memoria autobiográfica. Entonces a nosotras nos parecen muy interesantes estos datos porque pueden tener una repercusión directa en la vida de las mujeres supervivientes. Por un lado, es lógico que si no se conocen las secuelas no se puede trabajar sobre ellas y las mujeres están sufriendo estas dificultades de memoria, de atención, que les impide llevar la vida con la normalidad que la llevaban antes y que si no las evaluamos no podemos intervenirlas y si no las intervenimos no se rehabilitan, siempre van a estar con ellas. Pero por otro lado, hay otros aspectos que también nos llaman la atención. Por ejemplo, las mujeres supervivientes de violencia de género no suelen ser evaluadas por un neuropsicólogo o neuropsicóloga. Sin embargo, otro tipo de traumatismos craneoencefálicos, quizás del mismo calibre, automáticamente pasan por el hospital y por una evaluación neuropsicológica. ¿Qué es lo que ocurre? Si tú tienes un accidente de tráfico siendo mujer, pues probablemente puedas recibir una indemnización por esas secuelas. Las mujeres supervivientes de violencia de género no pueden recibir una indemnización, hasta donde yo conozco no se registran casos que hayan sido indemnizadas. Es más, algunas veces en los juicios
pues para valorar la credibilidad del testimonio, lo que se hace es ver el testimonio que da la mujer en distintos momentos temporales, y si hay coincidencia entre ellos, pues se valora que están diciendo la verdad, y si no hay coincidencia, que está mintiendo. ¿Qué es lo que ocurre si la mujer tiene una secuela importante en la memoria? ¿Y si es la memoria autobiográfica? Tiene todas las posibilidades para que, sin ninguna intención, pueda cambiar ligeramente el testimonio. Y sin embargo, algo que es una consecuencia de esa violencia es interpretada precisamente como una mentira y como que esa mujer está simulando. Entonces esa es la línea que nos mueve de trabajo. El conocer esas secuelas neuropsicológicas que existen en las mujeres supervivientes, conocer por qué se producen y ver también ese referente a nivel cerebral. Por ejemplo, a nivel cerebral no solo nuestros datos, nuestros resultados no solo arrojan evidencia científica de que sí, que efectivamente tienen alteraciones en el cerebro, sino que hemos intentado ver qué posibles mecanismos podrían estar explicando esas alteraciones. Y dentro de los mecanismos hemos visto que hay una relación directa, más o menos directa, en ciencia causa y efecto, en psicología es difícil de estimar, pero sí existe una relación entre las secuelas que sufren y los traumatismos, entre las secuelas y los intentos de estrangulamiento, que prácticamente no están estudiados y se producen muchísimo, pero claro, se puede producir una situación de anoxia o de hipoxia y sin embargo no están estudiados. También se ve que existe una asociación con el trastorno de estrés postraumático y con la violencia sufrida, abusos y violencia sufrida en la infancia. Aún no todas, pero muchas mujeres supervivientes de violencia de género tienen una historia de violencia también en sus familias. Es decir, que a veces se produce incluso una doble victimización, me refiero en el sentido de que han sufrido violencia o han sido testigos de violencia en la infancia, y cuando en su edad adulta tienen pareja, pues también es una pareja violenta. Hace unos años el equipo de investigación del proyecto estuvo en la evaluación que se hizo a una mujer superviviente de violencia de género que había terminado asesinando a su marido. Bueno, asesinando quizás no es la palabra más correcta, es matando a su marido. Y realmente esa mujer fue a la prisión pues, directamente, estuvo en la prisión muchísimo tiempo, un par de años, antes de que se la empezara a evaluar las secuelas que podía tener. No se había hecho ninguna evaluación de secuelas, solo que esa mujer había matado a su pareja y había ido a la cárcel. Y sin embargo, 2 años después, es decir, que algunas de esas secuelas podrían haber remitido, pero 2 años después se demostró que tenía unas secuelas neuropsicológicas importantísimas. Incluso un jurado popular ratificado por el Tribunal Superior de Justicia valoró que esas secuelas eran tan importantes como para quedar mermada su capacidad volitiva. Es decir, esa mujer no estaba, como se dice tradicionalmente, en su sano juicio a la hora de cometer el crimen, porque la violencia que sufrió durante 3 años aproximadamente fue violencia muy fuerte, con situaciones de encierro y con una serie de situaciones que hicieron que su ejecución neuropsicológica estuviera deteriorada. En fin, esto es un caso extremo. La mayoría de mujeres supervivientes pues se las arregla bien para su día a día, pero no debemos olvidar que sí le están repercutiendo estas secuelas. A veces, cuando hablamos con profesionales pues, de servicios sociales, nos comentan, es que tenía mucho interés por una cita que le diéramos para búsqueda de empleo, por ejemplo, y va y no se presenta, y cuando lo llamo me dice, es que me he olvidado o pensé que era mañana. ¿Cómo si es tan importante te puedes olvidar? Pues evidentemente si estas profesionales no saben que estas mujeres tienen unas secuelas, pues se pueden malinterpretar. Es algo que les está afectando en su día a día.
Entonces, bueno, nosotros queremos conocer qué es lo que ocurre en el cerebro de estas mujeres, queremos conocer qué es lo que ocurre a nivel funcional, es decir, cómo estas alteraciones están repercutiendo en su día a día, con el objetivo de poder rehabilitarlas y poder acercarles a la vida que se merecen, a esa vida previa a la situación de maltrato. Pues el siguiente paso que es lógico dar sería empezar a intervenir sobre estas secuelas. Sobre algunas secuelas relacionadas con la salud mental, pues vamos a empezar en breve. Con respecto a las secuelas neuropsicológicas es un poco más complejo porque necesitamos tener un mapeo de cuáles son exactamente las secuelas que tienen. Realmente la posibilidad de rehabilitar estas consecuencias neuropsicológicas va a depender de muchos factores. En principio sí se pueden trabajar y se pueden rehabilitar, pero dependerá de la severidad de la violencia que sufrieron y de la cronicidad. No es lo mismo trabajar con una mujer que ha sufrido violencia durante unos meses que trabajar con una mujer que ha sufrido violencia durante una década. No es lo mismo unos tipos de violencia que otros. Existen unos criterios diagnósticos para diagnosticar daño neurocognitivo. Bien, esos criterios se suelen aplicar pues, a personas que han tenido un accidente de tráfico, a personas que tienen pues, alguna demencia o que tienen Alzheimer, a distintos trastornos o dificultades que están afectando al cerebro. Y nosotros pensamos, ¿qué ocurrirá si intentamos aplicar estos criterios diagnósticos en mujeres supervivientes de violencia de género? Entonces, aplicamos estos criterios y aproximadamente un 60% de las mujeres de nuestro estudio tenían algún tipo de secuela que sería diagnosticada como deterioro cognitivo. Entonces pensamos, ¿qué ocurriría si nuestro grupo no es solo de violencia física, sino también incluimos mujeres que han sufrido violencia psicológica en exclusividad? E hicimos un grupo mixto en el cual había un continuo de diferentes gravedades o tipos de violencia, en las cuales se incluía mujeres que habían sufrido solo violencia física, solo violencia psicológica, la violencia física en exclusividad no existe, solo violencia psicológica, las que habían sufrido también violencia psicológica y física, mujeres que habían sufrido violencia psicológica, física y sexual, y juntando todos los grupos en la mayor parte de áreas cognitivas, memoria, atención, funciones ejecutivas, había aproximadamente un 15% de mujeres que sería diagnosticadas como con deterioro neurocognitivo leve y un 5% como deterioro neurocognitivo grave, uniendo los distintos tipos de violencia, es decir, considerando también la violencia psicológica. En el último estudio que ha sido publicado por nuestro equipo, lo que pretendíamos ver es las secuelas cerebrales de las mujeres supervivientes. Para ver esto necesitábamos un grupo control, es decir, un grupo de mujeres que no habían sufrido violencia de género. También necesitábamos descartar otras posibles causas de posibles deterioros, es decir, se sabe que pues, con la edad pues, nuestro cerebro va cambiando o que con el consumo de alcohol o drogas también puede tener una afectación en el cerebro, entonces intentamos eliminar o cubrir esos distintos grupos teniendo en cuenta que no estuvieran afectando ni la edad, ni la escolaridad, ni el consumo de drogas, alcohol u otros psicofármacos, para poder analizar el cerebro de mujeres supervivientes y mujeres que no habían sufrido la violencia de género en su totalidad y sin que estuviera afectado por otras variables extrañas. Y eso es lo que hicimos. Hicimos aproximadamente 28-30 mujeres supervivientes, 28-30 mujeres, la muestra total fue 60, 30 mujeres que no habían sufrido violencia y vimos qué ocurrían cuando comparábamos sus cerebros. Y fue cuando nos dimos cuenta que aproximadamente 29 áreas del cerebro pues, tenían algún tipo de alteración en grosor o en volumen, y que este tipo de daños se veían en las mujeres supervivientes de violencia vinculados al trastorno de estrés postraumático, a la historia de violencia en sí, al traumatismo craneoencefálico
consecuente a la violencia, no porque habíamos descartado todas las mujeres que podían haber sufrido un golpe en la cabeza por otros motivos, y también a los intentos de estrangulamiento. Normalmente trabajamos con los centros de información a la mujer, que nos están brindando un apoyo importantísimo en todo el proyecto, y es a partir de estos centros y de las profesionales de los centros como llegamos a las mujeres. Entonces informan de las características de nuestro estudio, y aquellas mujeres que quieren participar, pues las incluimos en la muestra. El impacto del estudio lo vemos en el día a día de las mujeres, es decir, cuando realmente incorporamos a una mujer superviviente a este estudio, pues no solo analizamos con resonancia magnética el cerebro, sino que hacemos una evaluación amplísima, son horas de evaluación que hacemos con cada una de las mujeres, sobre su historia de violencia, sobre su salud mental, sobre sus características sociodemográficas, estudios, sobre su ejecución neuropsicológica. Aplicamos un protocolo amplísimo de rendimiento neuropsicológico. Y es inevitable que a medida que vamos evaluando, las evaluaciones se hagan incluso más lentas que con otras poblaciones, porque es necesario parar y escuchar lo que nos están diciendo, que realmente son ellas las que nos están aportando la información que pueda hacer que esto cambie. Y constantemente nos están dando este feedback positivo, ¿no? De esto es importante, es que me ha pasado esto, es que yo estudié una carrera, hice 2 máster y no puedo sacarme el carnet de conducir, no consigo aprobar el examen teórico porque no consigo prestar atención. O, vinculado con sus hijos, es decir, adoro a mis hijos, estoy entregada al 100% por mis hijos y tengo temor constante de estar haciéndolo mal. Todo esto son percepciones subjetivas, alteradas, porque no es que estén haciéndolo mal, sino que su cerebro está... Su rendimiento, su procesamiento, su funcionalidad, no sé cómo lo queramos llamar, está alterado por todo lo que ha sufrido. Entonces ellas mismas a nivel cognitivo se sienten que no pueden concentrarse, a nivel emocional se sienten que no están haciendo todo lo que podrían hacer, cuando realmente muchas están haciendo mucho más de lo que se nos ocurre. Tienen muchos frentes, y en el momento que tú le dices, termina la evaluación y te quedas un rato charlando y le dices, es que lo que te puede estar pasando es esto. Puede ser que la violencia que sufriste sea tan importante que tu cerebro esté dañado, que no pasa nada porque se puede trabajar, se puede mejorar, pero que sepas que todo esto que te está pasando no es tu culpa, es una consecuencia directa de lo que te ha ocurrido. Porque muchas veces lo atribuyen como si fuera culpa de ellas, no hacer las cosas lo bien que lo querían hacer, o ese ideal que tenían de cómo funcionar. Entonces, algunas mujeres pues sienten mucho bienestar al ser entendidas, al decir, bueno, no me estoy volviendo loca. Es emocionante hablar con ellas. Muchas veces no se detecta estos problemas porque bueno, se desconocen. Entonces a veces se encuentran con mujeres que afirman, que dicen que tienen denuncias de violencia de género, e incluso en estos casos no se detectan que pueden existir otro grupo de secuelas, no se evalúan estos grupos de secuelas. Pero yo siempre digo que tampoco se pueden detectar si no las conoces. Entonces venimos hace unos años también trabajando con los centros de información a la mujer, con los centros de salud, con los centros de servicios sociales comunitarios, porque la realidad es que la mayoría de profesionales se quiere formar y quiere conocer este tema. En el momento que lo conocen cambia completamente su percepción. Entonces estamos intentando hacer una labor también de formación sobre estas secuelas a profesionales, porque los centros de salud es el primer sitio donde van las mujeres. A veces ni siquiera se atreven a decir lo que les pasa, pero sí hay una cantidad de información que le puede ayudar al médico, médica, enfermero, enfermera, al profesional de la salud a detectar, y no digo a jugar a diagnosticar
pero sí a indagar de otra forma. Es más, el protocolo de salud de Andalucía es lo que propone realmente, propone que se indague en situaciones donde hay una sospecha de violencia. Y claro, hay algunas secuelas que no son tan claras, no son un golpe en el ojo. Entonces, si no las conocen los profesionales, no lo van a poder detectar por más protocolo que tengamos de salud. Entonces, estamos intentando trabajar también con profesionales.